Kate ajustó el conjunto de encaje en el maniquí y dio un paso atrás, observando el escaparate de su tienda, Secretos Íntimos. En sus 5 años de existencia, la pequeña boutique se había ganado la reputación de ser un lugar donde se podía encontrar lencería de verdadera calidad, no conjuntos estampados de centros comerciales. Las clientas apreciaban la actitud atenta y el hecho de que Kate siempre ayudara a encontrar la talla y el estilo de lencería perfectos. Era una mañana tranquila. La primera clienta llegaba en 1 hora. A Kate le encantaban esos momentos a solas con su tienda. Revisó tranquilamente la distribución, ajustó las etiquetas de los precios y se sentó en el mostrador para revisar los pedidos de la semana siguiente. Su teléfono zumbó suavemente. Un mensaje de Donald. Esta noche llego tarde. No me esperes despierta para cenar. Kate frunció el ceño. Era la tercera vez esta semana. Su marido siempre le había avisado de los retrasos con antelación, pero ahora esos mensajes cortos de última hora eran cada vez más frecuentes. Hizo girar el anillo de casada en el dedo, una vieja costumbre cuando algo la preocupaba. 12 años de matrimonio le habían enseñado a percibir cualquier cambio en el comportamiento de su marido. Últimamente, algo había cambiado sutilmente. Donald se había vuelto distraído, miraba el teléfono con frecuencia y hacía poco se había dado cuenta de que había puesto una contraseña por primera vez en su vida. Kate recordó que siempre se había burlado de los que eran BI y bloqueaban sus teléfonos. No tengo nada que ocultar, decía. Y ahora, el timbre de la puerta principal tintineó. Entró el primer cliente, y Kate dejó a un lado sus pensamientos ansiosos. El trabajo siempre era una distracción. El día transcurrió como de costumbre, consultas, pruebas, conversaciones con los clientes habituales. Una de ellas, Martha, se quedó a charlar después de la compra. ¿Cómo está Donald? Hace tiempo que no le veo, preguntó. Trabajando duro, sonrió Kate con su sonrisa habitual. Sí, ahora es una época caliente para los financieros. El mío también está perdido en la oficina. Marta asintió comprensiva. Esa tarde, al cerrar la tienda, Kate recordó la conversación. ¿De verdad estaban los asesores financieros tan ocupados ahora? Sacó el móvil y miró la hora. Eran las 9. Donald solía volver a las 7. Ella solía esperarlo siempre con la cena, pero últimamente comía sola cada vez con más frecuencia. Kate caminó despacio hasta su coche, aparcado a la vuelta de la esquina. La tarde de otoño era húmeda y lloviznaba con una fina lluvia. Quería tanto a Donald que a veces ella misma se asustaba. Desde la primera vez que lo conoció, cuando entró en la librería donde trabajaba, Kate supo que era cosa del destino. Su seguridad en sí mismo, su mirada ligeramente burlona, su capacidad para contar historias de tal manera que todos a su alrededor se desmayaban. Se enamoró al instante y para siempre. En casa, Kate calentó mecánicamente la cena y se sentó a la mesa. En la cocina vacía, el sonido del tenedor contra el plato parecía especialmente fuerte. El teléfono estaba en silencio. No sonaba. No había mensajes. Antes, si Donald llegaba tarde, seguro que escribía o llamaba solo para preguntar cómo le había ido el día. Ahora esos pequeños signos de atención habían desaparecido. Recordó que Donald le dijo una vez, «Me quieres demasiado». No había sonado como un cumplido, sino más bien como una afirmación de hecho. Ella se rió. Sí, así era. ¿Y qué? ¿Podría haber demasiado amor? Kate apartó los platos y entró en el dormitorio. En la mesilla de noche había una fotografía de su boda. Los dos estaban tan felices, tan jóvenes. Pasó el dedo por el cristal, limpiando el polvo de la cara de su marido. Últimamente casi había dejado de sonreír con esa sonrisa especial que solo era para ella. Fuera de la ventana retumbaba la lluvia. Kate estaba tumbada en la cama con un libro, pero las líneas se desdibujaban ante sus ojos. Quizás se estaba imaginando cosas, se estaba alterando por nada.
Donald trabaja demasiado, se cansa. No puede ser. No. Él no es así. A la 1, la cerradura de la puerta principal hizo clic. Kate estaba a punto de dormirse, pero abrió los ojos. Donald había entrado tranquilamente en el cuarto de baño y ni siquiera la había mirado. Antes siempre entraba para besarla, aunque pensara que estaba dormida. 15 minutos más tarde, Donald se tumbó a su lado, dándole la espalda. Olía a un perfume desconocido, un aroma ligero, casi evasivo. A mujer. ¿Va todo bien?, preguntó Kate en la oscuridad. Sí, solo estoy cansado. Vuelve a dormirte, respondió él sin darse la vuelta. Kate permaneció despierta hasta el amanecer, escuchando la respiración constante de su marido e intentando convencerse de que todo tenía una explicación lógica. Pero en algún lugar de su interior había una terrible certeza. Algo había cambiado irreparablemente en sus vidas y ella aún no sabía qué era. La mañana empezó con el habitual «Hoy volveré a llegar tarde» de Donald. Kate le respondió con una carita sonriente y guardó el teléfono, tratando de reprimir su creciente ansiedad. Durante el último mes había empezado a darse cuenta de la frecuencia con que se repetía esta situación. Un mensaje corto por la mañana, una larga tarde vacía y una llegada tarde a casa. La tienda estaba inusualmente concurrida para ser martes. La nueva colección de lencería francesa había atraído a muchos clientes habituales. Kate se sumergió en su trabajo, ayudando con la selección y las pruebas. Una de las clientas, al elegir un conjunto, le contó la historia de cómo su marido había empezado de repente a regalarle lencería cara. Resultó que intentaba compensarla. Kate sonrió tensa y cambió de tema. Después de comer, se le cayó accidentalmente una carpeta con documentos y, al agacharse para recoger los papeles esparcidos, se dio cuenta de que el anillo de boda le colgaba flojo del dedo. ¡Qué raro! Antes le quedaba bien. Supongo que había adelgazado por la tensión constante de las últimas semanas. La idea de perder no solo su peso, sino también a su marido, le hizo temblar las manos. Por la tarde, Kate decidió pasarse por el supermercado. La nevera estaba completamente vacía. En la sección de verduras se topó con Marta, que exclamó sorprendida. «Creía que hoy estabas en la presentación con Donald». Le dijo a Paul que iba a llevar a su mujer a un acontecimiento importante. Kate sintió que la sangre se le salía de la cara. Era la primera vez que su marido mentía tan descaradamente. Normalmente se limitaba a utilizar vaguedades como «biashi» y «fienti». En casa, estaba ordenando la compra cuando el teléfono vibró en el bolsillo de la chaqueta de Donald, tirada descuidadamente en el respaldo de una silla. Kate se quedó paralizada con una bolsa de verduras congeladas en las manos. El teléfono siguió vibrando. Metió lentamente la mano en la chaqueta. En la pantalla apareció «Entrante de Sara, de la oficina». ¡Qué extraño! Donald nunca había fichado así a sus colegas en su lugar de trabajo. Su dedo se deslizó él mismo por la pantalla, respondiendo a la llamada. «Don, te has olvidado la carpeta», dijo una voz de mujer, y algo en su entonación dejó helada a Kate. Un tono demasiado suave, demasiado íntimo para una llamada de trabajo. «No es Donald, es su mujer», respondió ella con voz llana. Hubo una pausa al otro lado y luego un apresurado. «Oh, perdona, solo quería decirte lo de los papeles del trabajo». «Sí, claro, se lo paso», pulsó Kate para desconectar. Se quedó de pie en medio de la cocina con el teléfono de su marido en la mano e intentó luchar contra el impulso de abrir sus mensajes. La contraseña. Nunca había mirado su teléfono, confiaba plenamente en él. Pero ahora, Kate volvió a guardarse el teléfono en el bolsillo de la chaqueta y se sentó a la mesa, rodeándose la cabeza con los brazos. Recordó una conversación reciente en la que le había preguntado por qué había puesto la contraseña. «Por nada, por las nuevas normas de seguridad del trabajo», había dicho él sin darle importancia. Mentira.
Kate sabía a ciencia cierta que en su empresa no existían tales normas. Su amiga también trabajaba allí, en otro departamento. Los días siguientes se convirtieron en una tortura. Kate observó cómo Donald se preparaba para ir a trabajar, cómo se elegía la corbata con más cuidado de lo habitual y cómo permanecía más tiempo frente al espejo. Se fijó en su nueva costumbre de bajar la pantalla del móvil. Le vio mirar furtivamente los mensajes, pensando que ella no miraba. El viernes por la noche no pudo soportarlo más. Donald estaba a punto de quedarse hasta tarde en el trabajo una vez más cuando Kate preguntó: «¿Quién es Sara?», de la oficina. Se quedó paralizado un momento y luego se encogió de hombros. «Una nueva contratada en nuestro departamento. ¿Por qué?». «Te llamó el otro día». Kate observó atentamente su reacción. Una ligera sombra de preocupación se dibujó en su rostro, pero se recompuso rápidamente. «Ah, sí, había algo de papeleo. Mira, llego tarde a una reunión». «Don», dijo Kate en voz baja, «¿qué pasa? Has cambiado. Hemos cambiado». Se sacudió el hombro irritado. «No pasa nada, es solo mucho trabajo». «¿De verdad? ¿Y por eso mentiste sobre la presentación de esta semana?». Ahora se estaba poniendo claramente nervioso. «¿Cómo has...? Mira, hablamos luego, ¿vale? De verdad que tengo que irme». Kate lo observó mientras se ponía el abrigo a toda prisa y evitaba mirarla a los ojos. «Te quiero», le dijo. Él asintió sin darse la vuelta y se marchó. Ni siquiera respondió, por primera vez en todos los años de matrimonio. Cuando se marchó, Kate se quedó un rato largo junto a la ventana, mirando la calle vacía. Luego caminó despacio por el piso, tocando cosas familiares, cosas que tenían en común. Cuadros en las paredes, recuerdos de sus viajes, libros en las estanterías. 12 años de vida juntos en estanterías, colgados en las paredes, esparcidos por el piso en pequeños detalles. Recordaba la historia de cada cosa, de cada momento. En el cuarto de baño, Kate cogió un cepillo para el pelo y se quedó helada, fijándose en la larga melena rubia. Su pelo era castaño. Enrolló lentamente el pelo de la desconocida alrededor del dedo, escrutándolo a la brillante luz de la lámpara. Un detalle tan insignificante y tan mortalmente obvio. Por la noche, despierta, recordaba cómo había conocido a Donald, su primer noviazgo, la proposición, la boda. Cómo él le había dicho que su amor le hacía un hombre mejor. Siempre había sentido esa extraña sensación de que lo amaba mucho más que él a ella. Pero eso es normal, ¿no? ¿Ocurre alguna vez que dos personas amen exactamente lo mismo? Ahora, mirando hacia atrás, veía las primeras señales de alarma. Cómo él se alejaba poco a poco, cómo hablaba cada vez menos de sus sentimientos, cómo sus caricias se volvían cada vez más mecánicas. Pero ella no quiso darse cuenta de estos signos, convenciéndose de que era algo natural. Cuando la primera pasión disminuye, la relación se vuelve más tranquila. A las 3 de la madrugada, la puerta principal se abrió en silencio. Kate permaneció inmóvil, escuchando los sonidos familiares. Aquí estaba él quitándose los zapatos, entrando en el cuarto de baño, abriendo el grifo. El olor del perfume de otra persona era demasiado evidente para considerarlo accidental. Cuando Donald se tumbó a su lado, no pudo soportarlo. ¿Estás saliendo con alguien? El silencio duró unos segundos. Luego él suspiró. «Kate, no. Necesito saberlo». «No, no es nada de eso». «De verdad». Su voz sonaba cansada y molesta. Ella se volvió hacia él. «Entonces, ¿por qué has cambiado tanto? ¿Por qué me mientes? ¿Por qué hueles a perfume de mujer?» «Jesús, Kate». Se sentó bruscamente en la cama. «Estás paranoica». «Sí, trabajo mucho». «Sí, tenemos mujeres en la oficina. No puedo controlar el perfume que me echan en el ascensor o en la sala de reuniones». Se quedó mirando su espalda en la oscuridad y se dio cuenta de que era el principio del fin. Se sentía como una caída lenta. Aún estás entero, aún puedes respirar,
pero sabes que el impacto contra el suelo es inevitable. Solo puedes preguntarte cuánto te dolerá cuando aterrices. Solo quiero que las cosas vuelvan a ser como antes, dijo en voz baja. Donald volvió a tumbarse, dándole la espalda. No pasa nada, solo un período difícil en el trabajo. Vamos a dormir. Kate se quedó mirando la oscuridad con los ojos muy abiertos. Solo había unos centímetros entre ellos, y todo un abismo de reticencia. Podría estirar la mano y tocarle el hombro, pero sabía que él se estremecería al contacto. Una vez, hace mucho tiempo, él mismo la había tocado. Ahora se preguntaba, ¿había habido un momento en que las cosas habían empezado a ir mal? Y si lo había habido, ¿por qué se lo había perdido? En una lluviosa mañana de octubre, Donald le pidió prestado el coche. El suyo estaba en reparación. Kate aceptó sin dudarlo, sobre todo porque solía ir andando al taller, que estaba a solo 10 minutos a pie. Además, últimamente cualquier oportunidad de hacer algo por su marido le parecía preciosa, como si cada pequeña cosa pudiera hacer que su relación volviera a su cauce. Fue un día ajetreado. La nueva entrega de lencería coincidió con la venta de la colección del año pasado, así que Kate apenas tuvo tiempo de atender a los clientes. Hacia el atardecer, cuando el flujo de clientes se había calmado, por fin se sentó a descansar y consultó su teléfono. Un mensaje de Donald. «Te has dejado las llaves del coche en la conserjería. Ni siquiera se levantó para llevarlas a casa. Cogió las llaves, entró en el coche y lo primero que hizo fue encender la calefacción. Alargó la mano hacia la grabadora de vídeo para comprobar cuánto espacio quedaba en la tarjeta de memoria. El icono de grabación parpadeó en la pantalla. Pulsó el botón de reproducción y escuchó la voz de Donald. Estaba a punto de apagarla, pero la siguiente frase la dejó helada. «Sí, recuerdo lo de la cena en casa de Kate. No, cariño, encontraré una excusa para no ir». Una voz de mujer, ligeramente distorsionada por la estática. «Siempre tiene cenas y reuniones, como si eso pudiera arreglar algo». La risa de Donald, tan familiar y tan extraña al mismo tiempo. Sabes que ella siempre ha sido un poco obsesiva, esforzándose demasiado. Pobre de mí. ¿Cuándo se decidirá por fin? Tracy, ya hemos hablado de esto. Es complicado. ¿Qué es complicado? Tú mismo has dicho que ya no la quieres. Una pausa. Luego la tranquila respuesta de Donald. Sí, no la quiero, no desde hace mucho tiempo. Kate se sentó agarrando el volante, escuchando a su marido hablar de su matrimonio con su amante. Cada palabra daba en el clavo. Hablaban de ella con condescendencia, con un toque de desprecio. Pobre Kate, que no veía lo evidente, que se aferraba a la relación, que se esforzaba demasiado. La conversación continuó. Algo sobre la boutique de Violet Hills, donde trabajaba la tal Tracy, sobre algunas entregas y papeleo. Kate ya no escuchaba. El único pensamiento que rebotaba en su cabeza era: «No me gusta, ha pasado mucho tiempo». ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Un año? ¿2? ¿Siempre? La grabación se cortó a la mitad. Kate volvió a pulsar el botón y escuchó de nuevo. Y otra vez. Memorizó cada entonación, cada matiz de su conversación, la forma en que Donald la había llamado cariño. Solo antes había llamado así a Kate. Cómo la mujer había hablado con un tono posesivo en la voz, como si ambos compartieran una broma común que solo ellos entendían. Kate llegó a casa pasada la medianoche, dando vueltas por la ciudad, incapaz de entrar en el piso y fingir que nada había cambiado. Donald ya estaba dormido. Tenía la chaqueta colgada de una silla y el teléfono asomaba por el bolsillo. Kate lo sacó y volvió a mirar la pantalla que le pedía la contraseña. Ahora sabía lo que había allí. Correspondencia con Tracy, sus fotos, planes para el futuro. Un futuro sin ella. Por la mañana, se despertó con un solo pensamiento: averiguar quién era Tracy. La boutique Violet Hills era fácil de encontrar.
una tienda de ropa de diseño en el centro de la ciudad. En la página web había una foto de la gerente, una rubia espectacular con una sonrisa profesional, Tracy Hill. Kate se quedó mirando la foto, intentando averiguar qué tenía aquella mujer que había atraído a Donald. Maquillaje impecable, peinado caro, traje elegante. Todo lo contrario de la propia Kate, con su sencillo pelo castaño y un maquillaje mínimo. Quizá ni siquiera se tratara de su aspecto, sino de que Tracy era diferente, nueva. No era alguien que conociera a Donald al dedillo, que recordara sus fracasos y debilidades, que lo quisiera demasiado. En la tienda, Kate estaba en piloto automático. Sonreía a las clientas, aconsejaba sobre la selección de lencería, respondía a las llamadas de los proveedores. Y dentro estaba ensordecedoramente vacía. Ni siquiera lloró, simplemente sintió que todo lo que había dado sentido a su vida durante los últimos 12 años se desmoronaba. Aquella tarde, mientras colocaba los conjuntos de encaje recién llegados, Kate se sorprendió a sí misma pensando, era culpa suya. Había amado demasiado, se había preocupado demasiado, se había esforzado demasiado. ¿Qué había dicho Donald? Obsesiva. Siempre había querido ser la esposa perfecta, cocinar sus platos favoritos, recordar todas las fechas importantes, interesarse por su trabajo. Tal vez eso fue lo que lo alejó. Quizá los hombres necesitaban algo diferente, no cariño y devoción, sino facilidad y novedad. Al día siguiente, Kate cogió un taxi y se dirigió a Violet Hills. Ni ella misma sabía por qué, solo quería ver a quien le había arruinado la vida. Aparcó delante de la tienda y observó a Tracy charlando con los clientes, moviéndose con elegancia entre los percheros y mostrándose segura de sí misma. En un momento dado, Donald entró en la tienda. Kate observó cómo cambiaba la cara de Tracy cuando él apareció, cuando intercambiaron un apretón de manos supuestamente profesional, cuando él se inclinó un poco más hacia ella de lo que exigía el decoro. Era una sensación extraña ver a su marido con otra mujer. No para pillarlos en una situación comprometida, no para pillarlos en el acto, sino para observar su conversación aparentemente inocente y darse cuenta de lo mucho que se ocultaba tras aquella apariencia de decoro. En casa, Kate abrió el armario y, por primera vez en mucho tiempo, miró con ojos críticos su guardarropa. Vaqueros cómodos, blusas sencillas, un par de trajes de negocios para reuniones importantes con proveedores. Nada que ver con los sofisticados trajes de Tracy. Donald había dicho una vez que le gustaba su sencillez y naturalidad. Al parecer, eso también había sido mentira. Kate sacó la nota de la grabadora de vídeo que había guardado cuidadosamente en su teléfono. Ahora tenía pruebas de la aventura, pero ¿qué hacer con ellas? ¿Montar un escándalo? ¿Exigir el divorcio? ¿O pasar desapercibida e idear un plan de venganza? Todas estas opciones parecían correctas y totalmente inútiles al mismo tiempo. En la pared de su dormitorio colgaba su primera fotografía juntos, 12 años atrás, en un parque de atracciones. Los dos riendo, Donald pasándole el brazo por los hombros y su mirada. Kate recordaba aquella mirada. Entonces sí que había habido amor. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? ¿En qué momento había dejado de ser la mujer que amaba para convertirse en una carga? Por la noche, despierta, Kate repitió la conversación que había oído. Mi pobre hombre, lo había llamado Tracy, como si fuera una víctima, un hombre infeliz atrapado por una esposa que no le quería. Y una vez él mismo había dicho que su amor le hacía un hombre mejor, que se sentía especial a su lado. Ahora Tracy probablemente decía lo mismo. El vacío era peor que el dolor. Kate iba a trabajar, sonriendo a las clientas, examinando minuciosamente conjuntos de encaje y picardías de seda, pero todo le parecía infinitamente lejano, como si estuviera contemplando su vida a través de un cristal grueso. La boutique, que antes había sido su orgullo, ahora parecía un hermoso decorado,
Ya no había un alma detrás de la lencería perfectamente dispuesta y los elaborados expositores. Lo más agotador de todo era la necesidad de fingir que no había pasado nada. Todas las mañanas Kate le preparaba a Donald el café de costumbre, 2 cucharadas de azúcar y un poco de leche. Le preguntaba qué planes tenía para el día. Escuchaba sus respuestas, sabiendo que cada palabra era mentira. Él se iba a trabajar y ella lo miraba y pensaba, me pregunto si irá directamente a casa de Tracy o pasará antes por la oficina. En su bolso había un teléfono con una grabación guardada de su conversación. A veces, encerrada en el probador con el pretexto de comprobar las luces, Kate lo encendía una y otra vez. Ya se había aprendido de memoria cada entonación, cada pausa. No me gusta. No desde hacía mucho tiempo. 4 palabras que habían deshecho 12 años de matrimonio. La vida se había convertido en un extraño espectáculo. Donald la llama para avisarle de que llegará tarde. Una reunión importante con un cliente. Kate responde suavemente, de acuerdo, cariño, y le presenta la boutique Violet Hills. Aquí llega a casa a altas horas de la noche. El tráfico era terrible. Ella asiente y se fija en los restos de pintalabios del cuello de su camisa que él no ha tenido tiempo de limpiar. Aquí se sientan a cenar y él habla de trabajo. Ahora Kate puede oír la falsedad en cada palabra que dice. Una mañana se sorprendió a sí misma mirándole los bolsillos mientras él se duchaba. Se sintió asqueada de sí misma. Nunca pensó que pudiera rebajarse a algo así, pero el vacío interior exigía ser llenado con cualquier hecho, con cualquier prueba. Como si reunía suficientes pruebas, pudiera averiguar por qué todo había salido mal. Una antigua clienta, la señora Parker, entró en la tienda para elegir lencería para su aniversario de boda. Charlaron durante casi 1 hora, sobre el matrimonio, sobre la importancia de mantener el fuego encendido en una relación. Kate asintió con la cabeza y sonrió, mostrando un picardías de encaje. Me pregunto si Tracy lleva eso, o prefiere algo más revelador. Y Donald los compara cuando cortó por lo sano. Lo peor eran los momentos así, cuando su imaginación le dibujaba imágenes de sus encuentros, de ellos riéndose de su ingenuidad, de cómo hablan del futuro, de cómo se tocaban. Kate se mordió el labio con dolor. No pensaba en ello. Por las noches se quedaba mucho tiempo delante del espejo, mirando su reflejo, pelo castaño, ojos marrones, una cara sencilla sin maquillaje. Donald había dicho una vez que era como un arroyo del bosque, tan pura y natural. ¡Qué comparación más tonta! Tracy era como el champán caro, chispeante, brillante, festivo. Con razón la prefería. El fin de semana fueron al supermercado como de costumbre. Era su tradición, sábado de compras y luego café en su pastelería favorita. Kate hizo rodar el carrito por los pasillos y Donald metió la compra en él. Era lo de siempre, solo que ahora sabía que eran los últimos ecos de su antigua vida. Me pregunto si realmente cree que puede vivir una doble vida para siempre, o solo estaba esperando el momento adecuado para acabar con todo. Aquella tarde, mientras ordenaba la compra, Kate se quedó paralizada de repente con una bolsa de pasta en las manos. Habían comprado comida para una semana, así que, en el fondo, ¿todavía cree que tienen eso por delante? ¿Que está bien seguir con la vida fingiendo que no pasa nada? Durante la semana siguiente, ella comenzó a notar con qué frecuencia Donald revisa su teléfono. Antes no le llamaba la atención, pero ahora todos sus movimientos estaban en el punto de mira de ella. Ahí estaba, leyendo un mensaje de texto, con las comisuras de los labios ligeramente levantadas. Aquí está tecleando furtivamente una respuesta mientras cree que ella está ocupada con la televisión. Frunce el ceño mientras mira fijamente la pantalla. Probablemente Tracy está descontenta por algo. Kate había aprendido a leer sus mentiras por el más mínimo indicio. Cuando decía la verdad, la miraba directamente a los ojos.
Cuando mentía, apartaba un poco la mirada y parpadeaba mucho. Cuando iba a casa de Tracy, se quedaba delante del espejo un poco más de lo habitual. Cuando volvía de casa de ella, se metía directamente en la ducha, aunque fuera no hiciera calor. El jueves, no pudo soportarlo más y condujo hasta Violet Hills. Aparcó al otro lado de la calle, vigilando la entrada de la boutique. Tracy salió de allí a la hora de comer con un traje impecable, tacones altos y paso seguro. Subió a un Lexus plateado y se marchó. 10 minutos después, Donald se detuvo allí. Kate lo vio entrar en la boutique y se sintió como la heroína de una novela policíaca barata, pero no pudo detenerse. Aquella tarde, abrió el portátil y empezó a buscar información sobre la boutique Violet Hills, una tienda de moda conocida por sus colecciones exclusivas. Tracy Hill era la gerente desde hacía 3 años. Antes había trabajado en otra boutique de la misma cadena. Carrera impecable, reputación rutilante. Kate ha estado recopilando información metódicamente sin saber por qué. Tal vez intentaba averiguar qué había en aquella mujer que fuera más fuerte que 12 años de matrimonio. Por la noche, cuando Donald dormía, Kate se tumbaba a su lado y escuchaba su respiración. El sonido la había tranquilizado antes, pero ahora cada respiración era dolorosa. Le miró a la cara, tan familiar y tan extraña al mismo tiempo. Llevaba 12 años durmiéndose y despertándose junto a aquel hombre. Conocía cada rasgo de su rostro, cada hábito, cada pensamiento. Resulta que no sabía nada. El viernes entró en la tienda una mujer idéntica a Tracy, la misma rubia espectacular. Kate sintió que las náuseas le subían por la garganta. Tuvo que pedirle a la nueva dependienta que atendiera a la clienta. Durante todo el día no pudo quitarse de encima la sensación de irrealidad de lo que estaba ocurriendo. Era como si estuviera viendo una película sobre su vida, donde todo parecía ser igual, pero cada escena estaba empapada de falsedad. El sábado por la mañana, viendo cómo Donald se preparaba para una reunión de negocios, Kate se dio cuenta de repente de que no podía seguir así. No haría berrinches, no le rogaría que se quedara, no intentaría retenerlo, pero tampoco iba a tolerar esas mentiras en silencio. Algo tenía que pasar, algo tenía que cambiar. Se pasó todo el día sentada en casa, pensando en sus opciones. Podía pedir el divorcio, podía contarle a todo el mundo lo de su aventura, podría... Volvió a encender la grabadora. «Pobre de mí», la voz de Tracy resumaba superioridad. Y, de repente, Kate se dio cuenta de que había llegado el momento. Ni la rabieta, ni el escándalo, ni el divorcio. Era otra cosa, algo que haría que aquella mujer tan segura de sí misma se sintiera tan destruida como Kate se sentía ahora mismo. El restaurante Olivia's siempre había sido considerado uno de los mejores de la ciudad. Kate recordaba su primera cena aquí. Para su 5º aniversario de boda, Donald había reservado una mesa junto a la ventana con vistas al paseo marítimo. Ahora estaba sentada en la misma mesa, frente a su marido, e intentaba no pensar en el hecho de que probablemente él también había traído a Tracy. La sugerencia de cenar juntos había surgido de la nada de Donald, que últimamente solía evitar las salidas juntos. Kate aceptó, pensando que era una buena señal. Quizá había entrado en razón, quizá las cosas aún podían arreglarse. Se puso el vestido azul oscuro que a él le había gustado e incluso se peinó, por primera vez en mucho tiempo. El camarero trajo el menú y se sumergieron en el estudio de la carta de vinos. Donald parecía inusualmente nervioso, ajustándose la corbata de vez en cuando y evitando mirarla a los ojos. Kate lo observó por encima del menú y trató de adivinar a qué se debía aquella repentina invitación. ¿Se iba a sincerar? ¿Había decidido dar otra oportunidad a su matrimonio? «¿Cómo va la tienda?», preguntó cuando llegaron los aperitivos. Kate empezó a hablar de la nueva colección, de los planes para ampliar la gama. Donald asentía con la cabeza,
pero ella se daba cuenta de que no la escuchaba. Su mirada se dirigía de vez en cuando a cualquier sitio menos a ella, como si se sintiera incómodo. Tracy apareció cuando empezaban a calentarse. Su aparición no fue casual. Se dirigió decidida hacia su mesa, mostrando su característica sonrisa. Llevaba un vestido rojo ajustado y unos zapatos de tacón de vértigo. Donald se estremeció de esfuerzo. ¡Vaya reunión! La voz de Tracy tintineó como una copa de cristal. ¿Te importa que me una a vosotros? Acabo de verte por la ventana y he pensado en saludarte. Sin esperar respuesta, se sentó con elegancia en la silla libre. Kate miró a su marido, que claramente no sabía a dónde dirigir la mirada, así que esto no había sido planeado por su parte. Tracy había actuado por iniciativa propia. Soy Tracy Hill, gerente de la boutique Violet Hills. Donald y yo trabajamos juntos. Le tendió la mano para estrechársela. Kate respondió al apretón de manos, notando la manicura perfecta y el sutil aroma a perfume caro. El mismo que Donald olía a veces cuando volvía a casa a altas horas de la noche. Donald me ha hablado mucho de usted, continuó Tracy, haciendo un gesto al camarero para que se acercara. Y sobre tu maravillosa tienda de lencería, ¿cómo es? Secretos íntimos. ¡Qué nombre tan bonito! Había una sutil sorna en su voz. A Kate se le subió el color a la cara. Donald estaba sentado mirando su plato como si allí estuvieran escritas las respuestas a todas las preguntas del universo. Sí, gracias, trató de decir Kate. Estamos especializados en lencería de calidad. No todo el mundo puede permitirse conjuntos de diseño, pero una buena lencería es imprescindible para cualquier mujer. Tracy sonrió. Sí, totalmente de acuerdo, aunque, ya sabes, existe la opinión de que una mujer que se conforma con lencería asequible probablemente se esté conformando con asequible en todo lo demás. Se hizo una larga pausa. Donald levantó por fin la vista. Tracy, ¿qué? Ella batió las pestañas inocentemente. Solo mantengo la conversación. Por cierto, Donald, ¿te has olvidado de la reunión de mañana? Tenemos que hablar de esa entrega. Kate los observó intercambiar miradas al otro lado de la mesa. Estaba claro que mantenían un diálogo silencioso que solo entendían ellos dos. Las náuseas le subieron a la garganta. ¿Lleváis mucho tiempo trabajando juntos?, preguntó, sorprendida por la calma de su propia voz. Oh, desde hace unos meses. Tracy sorbió su vino de la copa de Donald. Sabes, a veces conoces a alguien y te das cuenta de que esto es de verdad. ¿Verdad, cariño? La última palabra flotó en el aire como una bofetada. Donald se estremeció. Tracy, por favor. ¿Por favor qué? Ella ya no ocultaba su desprecio. ¿Crees que tu mujer no puede ver lo evidente? No es que esté ciega, aunque, a juzgar por el tiempo que llevas engañándola. Kate se levantó lentamente de la mesa. Le temblaban las piernas, pero se obligó a mantenerse erguida. Donald, ¿vas a dejar que me hable así? Él permaneció en silencio, mirando hacia otro lado. Tracy también se levantó, balanceándose sobre los talones. ¿Qué se supone que tiene que decir? ¿Que te quiere? ¿Que en todos estos meses no ha soñado con deshacerse de ti? Cállate, dijo Kate en voz baja. ¿Por qué? ¿Porque la verdad te hace daño en los ojos? ¿Sabes cómo te llama? Un hogareño. La empollona de las quejas perpetuas. Una mujer que te asfixia con su amor. ¿Crees que quiere tu afecto patológico? ¿Tus patéticos intentos de aferrarte a él? ¿No te parece extraño, dijo Kate en voz baja, que una mujer que le ha robado el marido a otro hombre se queje de lástima? Lo más patético es cuando una amante intenta demostrar que es mejor que la esposa legítima, especialmente en un restaurante, especialmente delante de su marido. La mano de Tracy se levantó sorprendida y una sonora bofetada quemó la mejilla de Kate. Se hizo un silencio sepulcral en el restaurante. En algún lugar tintineó un tenedor, alguien jadeó.
Donald por fin se levantó de un salto. ¿Qué haces? Kate se puso en pie, apretándose la mejilla ardiendo con la palma de la mano. Tracy la miró con una sonrisa triunfal. ¿Qué? Ni siquiera puedes contestar. Típica esposa maltratada que... No necesito contestar, dijo Kate con calma. Demasiado. Todo palideció en su interior, pero su voz sonó firme. Solo quiero que recuerdes este momento que consideras tu triunfo. Recuérdalo bien. Se volvió hacia su marido. Y tú ni siquiera me defendiste. Siempre pensé que te quería demasiado. Ahora me doy cuenta. Eras tú quien te querías demasiado. Por los dos. Kate cogió su bolso y se dirigió a la salida. Las risas de Tracy y algunas palabras de Donald sonaban detrás de ella, pero ya no estaba escuchando. En el bolso llevaba el teléfono con la grabación de la conversación que habían mantenido en el coche, y ahora sabía exactamente qué hacer con él. Fuera lloviznaba. Kate caminaba por el paseo marítimo y las gotas se mezclaban con las lágrimas de su cara. Aún le ardía la mejilla por la bofetada, pero en su interior había una claridad sorprendente. 12 años de matrimonio no habían terminado en el momento en que se enteró de la aventura, ni en el momento en que oyó la cinta. Fue hoy, cuando vio a su marido observando en silencio su humillación. Sacó su teléfono y buscó información en Internet sobre el propietario de la cadena de boutiques Violet Hills. Ahora todo encajaba. Las reuniones de negocios periódicas, las conversaciones sobre las entregas y algunos documentos. Kate marcó el número. El tono de llamada cortó el silencio vespertino. Soplaba un viento frío de otoño, pero Kate no lo notó. Estaba en el paseo marítimo, contemplando las luces nocturnas de la ciudad, y por primera vez en semanas sintió una sorprendente claridad de pensamiento. Con dedos temblorosos, buscó en el teléfono el número de la oficina de Violet Hills. Sonó. Uno. Otro. Al quinto timbrazo, una voz masculina grave dijo: «Al habla Richard Goldman». Kate se sintió confusa por un momento. No había esperado que el dueño de la cadena contestara tan tarde, pero se recompuso rápidamente y habló en el tono de una dama de la alta sociedad. «Señor Goldman, disculpe el retraso. Me llamo Elizabeth Stone y soy clienta habitual de su boutique de Violet Hills. Tengo una situación muy desagradable y me gustaría discutirla con usted personalmente, no con el gerente». Hubo una pausa y luego Goldman respondió: «Señora Stone, normalmente todos los asuntos se tratan a través de los administradores de nuestras boutiques». «Señor Goldman». Kate dejó que la irritación se deslizara en su voz. «Gasto sumas de 5 ceros en su boutique. Y ahora mismo estamos hablando de la reputación de su empresa. Créame, esta no es una conversación para que la tenga el gerente». Guardó silencio unos segundos. «De acuerdo. Mañana a las 10 de la mañana en mi despacho. ¿Le parece bien? Déjeme dictarle la dirección ahora». «Sí, mándamela por SMS a este número», contestó Kate con el mismo tono de confianza de una clienta mimada. Donald no apareció por la noche. Por la mañana permaneció largo rato delante del armario, eligiendo ropa. Se decidió por un estricto traje negro que llevaba a las reuniones con los grandes proveedores. Nada de maquillaje, solo base para ocultar las huellas de una noche en vela. Llevaba el pelo recogido en un moño sencillo. La oficina de Goldman estaba en el centro de negocios, 30 plantas de cristal y hormigón. En la recepción, Kate se identificó como Elizabeth Stone e inmediatamente la acompañaron al piso de arriba. Un amplio despacho con ventanas panorámicas, muebles minimalistas, cuadros en las paredes. Todo hablaba de poder y dinero. Richard Goldman era un hombre alto y canoso de unos 60 años. Se levantó de la mesa y le tendió la mano. «Señora Stone». «Señora Kramer», le corrigió Kate. «Siento la decepción, señor Goldman. No soy su cliente. Pero si no me hubiera presentado como una clienta descontenta, dudo que hubiera accedido a acogerme». Hizo una pausa
y luego señaló con la cabeza la silla. «Siéntese y explíqueme por qué está aquí». Kate sacó su teléfono, porque su gerente, Tracy Hill, importa imitaciones chinas en lugar de colecciones de alta gama, y se embolsa la diferencia. Goldman se recostó en su silla. «Una acusación grave. ¿Tiene pruebas?» «Las tengo», encendió la cinta. La voz de Tracy hablando con Donald del plan de falsificación llenó el despacho. Goldman escuchó en silencio, sin ningún cambio en su rostro. Cuando terminó la grabación, tamborileó con los dedos sobre el escritorio. «Perdone, ¿quién es usted?» «Soy la esposa del asesor financiero que está ayudando a la señorita Hill a realizar estas estafas, y a quien, por cierto, robó a su familia». «Ah, eso es». Goldman la miró detenidamente. «¿Motivos personales, entonces?» «Sí». Kate no se contuvo. «Pero eso no cambia los hechos. Tu encargada montó ayer una fea escena en el restaurante Olivia. Me abofeteó en la cara, delante de testigos. Si lo compruebas, creo que encontrarás muchas cosas interesantes en los registros de la boutique». Se quedó callado. «Déjame una copia de la cinta y dame hasta mañana». «Claro». Kate le reenvió el archivo a su correo electrónico. «Échale un vistazo. Creo que encontrarás mucho más de lo que se oye en esta grabación». Ya en la puerta, se dio la vuelta. «Gracias por su tiempo, señor Goldman». Él asintió, sin dejar de mirarla. En sus ojos, Kate percibió algo parecido al respeto. Fuera, respiró hondo. El primer paso estaba dado. Ahora solo quedaba esperar. Donald llegó a casa a última hora de la tarde. Kate ya estaba en el dormitorio, pero lo oyó pasearse por la cocina, obviamente haciendo acopio de ingenio para una conversación. «Kate, tenemos que hablar. Lo que pasó en el restaurante». «Ahora no», respondió ella en voz baja sin abrir la puerta. «Hablaremos mañana». Durante todo el día siguiente siguió las noticias de Violet Hills a través de las redes sociales de la tienda. Tracy publicaba posts sobre la nueva colección como si nada, posando delante de los escaparates, charlando con sus seguidores. Su confianza en su propia invulnerabilidad era casi admirable. Donald llegó por la tarde. Parecía arrugado y nervioso, ajustándose de vez en cuando la corbata, una vieja costumbre que se manifestaba en momentos de estrés. Kate se sirvió tranquilamente un poco de té y se sentó a la mesa de la cocina. «Escucha», comenzó, tomando asiento frente a ella. «Lo que organizó Tracy fue imperdonable. No sabía que iba a venir. No la creía capaz de algo así». Kate dio un sorbo a su té. «¿En serio? ¿De qué la creías capaz cuando me comentaste por teléfono tu antipatía por mí?» Se estremeció. «¿Qué quieres decir?» «No importa», se encogió de hombros. «Sabes, hay una cosa rara llamada grabadora de vídeo en el coche. A veces graba conversaciones muy interesantes». Donald se puso pálido. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, pero siguió sin decir nada. Kate terminó su té y puso la taza en el fregadero. «No tienes que poner excusas. Lo entiendo. Lo de que hace mucho tiempo que no me quieres y lo pegajosa que soy. Por cierto, ¿te vas a vivir con ella hoy?» «Kate, no es tan simple». «No, es así de simple. Voy a pedir el divorcio. Discutiremos la división de bienes con los abogados. Ahora, lo siento, estoy cansada. Ha sido un día muy largo». Él se levantó, aún intentando decir algo, pero ella ya se había ido al dormitorio. Unos minutos después, la puerta principal se cerró de golpe. Por la mañana, Kate vio un Mercedes negro a la salida de Violet Hills. Richard Goldman no tardó en comprobarlo. Había pasado a propósito por delante de la boutique de camino al trabajo y vio a Tracy saludando a los inesperados invitados. Su sonrisa parecía un poco más tensa de lo habitual. A la hora de comer, Marta llamó para hablar de la cena de anoche en el restaurante. Resultó que la noticia de la bofetada ya se había extendido por todo su círculo social. Kate escuchó cortésmente las condolencias y el pésame,
pero evitó hablar de ello en detalle. Después del trabajo, se pasó por el supermercado. La costumbre de comprar comida para dos seguía haciendo efecto. Mientras ponía la compra en la cinta, vio que Tracy estaba en la cola de al lado, charlando animadamente por teléfono. No debía de saber lo que le esperaba. Kate pagó tranquilamente y se marchó sin mirar siquiera a su rival. Por la noche llegó un mensaje de Donald. Me voy a quedar una temporada con un amigo. Recogeré mis cosas este fin de semana, si te parece bien. Ella respondió con un escueto "Bow" y bloqueó su número. Por la noche no pudo dormir durante mucho tiempo. En el piso vacío, todos los ruidos parecían más fuertes que de costumbre. La foto de su boda estaba en la mesilla de noche. Tendría que quitarla. Estaba claro que Goldman no tenía intención de mantenerla informada de la investigación. Bueno, podía esperar. Al día siguiente, estaba claro que algo pasaba en la tienda. A través de la ventana, Kate podía ver a gente vestida con elegantes trajes correteando entre los estantes, examinando documentos. Tracy revoloteaba entre ellos, con su peinado perfecto despeinado y una sonrisa macabra. Kate pasó sin hacer ruido. Tenía su propia tienda que necesitaba atención. Al anochecer, los primeros rumores sobre la inspección en la boutique de élite aparecieron en los diarios de la ciudad. Alguien escribió sobre productos falsificados, alguien sobre fraude financiero. Kate repasó los comentarios con una ligera risita. A la gente le gusta tanto cotillar los problemas de los demás. Donald intentó llamar desde otro número. Colgó la llamada, pero pudo oír el principio de su mensaje. ¿Qué has hecho? Tracy está histérica, en la boutique. Kate borró el mensaje sin terminarlo. Durante los 2 días siguientes no pasó nada. Goldman no llamó, pero Kate no esperaba una reacción inmediata. Un hombre de su calibre debería haberlo comprobado todo a fondo. Trabajó tranquilamente en la tienda, reuniéndose con los proveedores, asesorando a las clientas. Sentía un extraño vacío en su interior, ni dolor ni rabia, solo una tranquila expectación. Tracy miraba las facturas, intentando concentrarse sin éxito. Las letras se desdibujaban ante sus ojos. El tercer día de la auditoría fue más agotador que los anteriores. Los auditores le habían pedido los documentos de todo el año, hasta el último cheque. Su despacho en la boutique se había convertido en una especie de archivo. Cajas de papeles ocupaban toda la planta y 2 meticulosos financieros comprobaban metódicamente cada cifra. El primer día vino Goldman en persona. Su aparición la cogió por sorpresa. Normalmente, el dueño de la cadena no se ocupaba de esas nimiedades. Se paseó por la boutique, escrutó la mercancía, hizo algunas preguntas sobre las últimas entregas y se marchó. 1 hora más tarde llegó el equipo de auditoría. Al principio no se preocupó demasiado. El papeleo estaba en orden, las entregas se habían procesado correctamente. Pero ayer, uno de los auditores empezó a hacer preguntas extrañas sobre los fabricantes chinos, y esta mañana pidió los contactos de todos los proveedores del último año. El teléfono vibró. Un mensaje de Donald. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están comprobando todos los contratos? Tracy tiró el teléfono irritada. Era la tercera vez que le enviaba un mensaje esa mañana, cada vez con más pánico. Ni ella misma se daba cuenta de lo que estaba pasando. La auditoría no programada, el interés personal de Goldman, la meticulosidad de los auditores, nada de todo ello formaba una imagen coherente. Uno de los auditores tosió con delicadeza. «Señorita Hill, no encontramos los contratos originales con la fábrica de Milán». Ella sonrió tensa. «Miraré en los archivos». Mientras se dirigía al guardarropa, oyó al otro hombre decir suavemente al teléfono: «Sí, señor Goldman, parece que tenía razón sobre los documentos italianos». A la hora de comer, la situación se había vuelto bastante tensa. Los auditores pedían acceso a los extractos bancarios, al tiempo que cotejaban los envíos con las declaraciones de aduana.
Tracy podía sentir el sudor frío recorriéndole la espalda. Donald la había ayudado a disfrazar los envíos chinos de envíos italianos, pero si escarbas lo suficiente. A las 3 en punto, Goldman llegó de nuevo a la boutique. Esta vez entró directamente en su despacho sin mirar siquiera la mercancía. Se sentó enfrente y puso una carpeta sobre el escritorio. Señorita Hill, ¿podría explicarme estas discrepancias en la documentación? Ella cogió la carpeta con manos temblorosas. Una tabla comparativa de envíos, contratos oficiales y movimiento real de mercancías. Todas las discrepancias estaban pulcramente resaltadas en rojo. «IA puede explicarlo», empezó, pero Goldman la interrumpió. «Creo que es un buen momento para hablar de cómo falsificó los documentos de embarque y a dónde fue a parar la diferencia de coste entre las colecciones originales y las copias chinas». Un sudor frío la invadió. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién podía...? De repente le vino a la mente la escena del restaurante. Kate Kramer, la callada y discreta esposa de Donald, que se quedó sentada viendo cómo Tracy montaba una escena, que no respondió a la bofetada, que se marchó. Goldman seguía diciendo cosas, sobre la auditoría, sobre abogados, sobre un posible caso penal, pero Tracy ya no escuchaba. Recordaba haber presumido ante Donald de su plan para falsificar el carné de identidad, cómo lo habían discutido en su coche. En el coche de su mujer. Cogió el teléfono. Tenía que avisar a Donald, pero Goldman negó con la cabeza. No hace falta. Su asesor financiero ya está al tanto de la situación. Él también va a tener una desagradable conversación con la dirección de su empresa. Tracy miró en silencio por la ventanilla. Tras el cristal podía ver el rótulo de una tienda de lencería al otro lado de la calle. Secretos íntimos. ¡Qué nombre tan ridículo! Casi tan ridículo como su propia confianza en sí misma, como querer demostrar su superioridad a una mujer que solo esperaba el momento oportuno para atacar. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Donald. «Me han citado en el despacho del director. ¿Qué hacemos?» Tracy sonrió. Ahora nada. Se volvió hacia Goldman. «¿Tengo que llamar a un abogado?» Tracy miró su foto en la página web de la boutique. Ya había sido sustituida por un seco anuncio de un cambio en la dirección. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas de periodistas y colegas, pero no contestó. Se sentó en un café al otro lado de la calle y vio cómo se desarrollaba el desastre. Todo empezó con Isabella Reynolds. La noche anterior había acudido a una recepción benéfica con un vestido de la última colección Milán, por el que había dado 5,000. La tela, que debía brillar de forma especial bajo los focos, parecía barata y sin vida. El guardia de seguridad del club, antiguo comprador de una boutique de lujo, examinó el atuendo con dudas incluso a la entrada. La etiqueta parecía correcta, pero algo fallaba. Y ahora Isabella, con un estricto traje de aguja, como un sabueso, corrió a la boutique para exigir una explicación. Goldman ya la esperaba en la entrada, impecable con su traje gris de auténtico sastre italiano. Tracy hizo una mueca. Conocía el valor de esa impecabilidad. Ella misma había pasado años forjándose la misma imagen. A la hora de comer, Catherine Donovan había llegado. Tracy recordó cómo le había vendido aquel traje blanco. Le había descrito la tecnología especial de procesamiento del tejido, la calidad irrompible, la posibilidad de tirar la chaqueta descuidadamente en el asiento trasero y llegar a la reunión impecable. Me pregunto cuánto tardó Catherine en darse cuenta de que la habían engañado. Sonó el teléfono. Un mensaje de Donald. «Me han citado en el despacho del director, ya tienen los papeles de Violet Hills. ¿Qué hacemos?» Tracy sonrió. Ahora nada. Recordó cómo había ayudado a hacer las facturas falsas, cómo había ideado planes para contabilizar pagos falsos. Entonces le había parecido bien. Se llevaba un porcentaje de cada falsificación. Y ahora, a las 3 en punto,
Melissa Grant, amante de las colecciones vintage, se presentó en la tienda. Tracy lo comprendió de inmediato. Iba a ocuparse de aquella chaqueta, que supuestamente pertenecía a una antigua colección de los años 80. La calidad de las costuras era falsa. Cualquiera que supiera algo de vintage se habría dado cuenta, pero Melissa tenía tantas ganas de creer que había encontrado la cosa que había hecho la vista gorda ante lo evidente. A última hora de la tarde, sonó el teléfono de la oficina de Tracy, el número de Goldman. No contestó de inmediato, pero decidió que la situación no podía empeorar. Señorita Hill, ahora mismo estoy revisando el papeleo de las devoluciones. Solo ha habido 3 casos en el último año. Al parecer, a los clientes les daba vergüenza admitir que no sabían lo que era la ropa de marca, pero ahora que la verdad ha salido a la luz, ya tengo 4 reclamaciones sobre la mesa, y eso es solo el principio. ¿Qué tienes que decir a eso? ¿Qué hay que decir? Observó cómo sacaban cajas de documentos de la boutique. Consiguieron lo que querían, artículos de estatus a un precio atractivo. Todos estaban contentos hasta que descubrieron la verdad. Vendías falsificaciones haciéndolas pasar por originales. La voz de Goldman sonó metálica. Vendía una ilusión. Querían creer que podían permitirse el auténtico lujo. Yo solo les daba esa oportunidad. Al precio del original, les recordó. Al precio de su vanidad, replicó Tracy. Se quedó callado un momento. Vamos a presentar una demanda. Y no somos los únicos. Los abogados ya tienen 2 clientes con demandas. Creo que habrá más. Por supuesto, terminó su café frío. Ahora que pueden admitir oficialmente que les han engañado, mucha gente querrá recuperar su dinero, excepto que llevaban esas cosas con orgullo, presumiendo de las marcas, recibiendo cumplidos. No me interesan tus excusas, la interrumpió Goldman. Espero verte en la oficina mañana a las 10 para firmar tu despido. Y sí, te sugiero que hables con un abogado. Tracy colgó el teléfono y miró el reloj. Donald tenía una reunión con la dirección de su empresa a las 10. Curiosa coincidencia. Me pregunto si también pondrá la excusa de que solo estaba dando a la gente lo que quería. O le echaría la culpa a ella. El teléfono vuelve a vibrar. Otro mensaje de Donald. Estoy en casa de Kate. Intento explicárselo todo. Quizá aún pueda arreglar algo. Borró el mensaje sin leerlo. Algunas cosas no tienen arreglo, sobre todo cuando conoces a alguien que sabe esperar en silencio y golpear con precisión lo que duele. Me pregunto cuánto tiempo llevaba Kate preparando este golpe. ¿Desde el momento en que encontró la grabadora? ¿O incluso antes, cuando notó los primeros signos de infidelidad? En cualquier caso, esperó el momento perfecto, y ahora está cosechando los frutos. Su marido perderá su trabajo, su amante estará en el centro de un escándalo, y ella misma. ¿Qué pasa con ella misma? De repente, Tracy se dio cuenta de que no tenía ni idea de lo que estaba sintiendo la mujer. ¿Triunfante? ¿Se regodeaba? ¿O simplemente seguía adelante, sabiendo que se había vengado? Donald estaba sentado frente a Kate, jugueteando nerviosamente con la corbata. Lo habían suspendido del trabajo mientras durara la investigación, y ahora no sabía dónde meterse. El caro traje, que siempre le había quedado impecable, ahora le parecía ajeno e incómodo. La conocí en marzo, empezó tras un largo silencio. Una reunión rutinaria de trabajo. Tracy buscaba un asesor financiero para un fraude fiscal. Nada especial, solo la optimización habitual. Kate miró en silencio por la ventana. Marzo. Era la primera vez que él había cancelado su tradicional fin de semana fuera de la ciudad. Demasiado trabajo, un cliente importante. Al principio, era puramente profesional. Luego me invitó a cenar para discutir los detalles. Debería haberme negado, pero vaciló. Ella era tan brillante, segura de sí misma. Sabía lo que quería. Algo parecido a la admiración se deslizó en su voz y Kate sintió náuseas.
Todos estos meses se había preguntado cómo había sido su primer encuentro, de qué habían hablado. Ahora, al escuchar su historia, se dio cuenta de que no era gran cosa, una historia banal de un asunto de servicio. Luego me habló de su plan de falsificación. Parecía tan aventurero, emocionante. La ayudé a preparar el papeleo, a averiguar cómo hacer los pagos. Estaba encantada. Dijo que por fin había conocido a un hombre que la entendía. Kate recordó cómo empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, cómo surgieron las reuniones urgentes por las tardes, cómo dejó de hablar de su día. Ella se había dado cuenta de todas estas pequeñas cosas, pero las atribuyó al cansancio, al estrés laboral. Nos reuníamos en su piso o en hoteles. A veces venía a la oficina disfrazada de cliente. Todo era tan... tartamudeó, eligiendo sus palabras. ¿Fascinante?, preguntó Kate. Su voz sonaba inesperadamente tranquila. Sí, bajó los ojos. Con ella era distinto. No exigía promesas, no hacía planes. Solo vivía el momento. Y yo me olvidé de todo, de ti, de nuestro matrimonio, del hecho de que la falsificación de documentos es un delito. Kate le escuchó describir su aventura y sintió un extraño vacío en su interior. No había drama ni gran amor, solo un hombre cansado de la previsibilidad de la vida familiar, solo una mujer que le ofrecía una emoción. No pretendía hacerte daño, levantó la mirada. De verdad que no. Pensé que podía combinar las dos cosas, que no descubrirías nada y que de alguna manera, por sí solo qué. Kate lo interrumpió. ¿Se resolverá solo? ¿O lo resolveré yo sola y te ahorraré el trabajo de averiguarlo? Él permaneció en silencio. Fuera de la ventana empezaba a llover. Las gotas goteaban lentamente por el cristal, desdibujando el contorno de la ciudad. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. ¿Ahora que tu brillante y confiada amante ha resultado ser un vulgar fraude? ¿Ahora que tu carrera se ve amenazada por sus estafas? ¿Ahora que de repente recuerdas a tu esposa? Kate, yo... Él extendió la mano al otro lado de la mesa, pero ella se apartó. ¿Sabes qué es lo gracioso? Ella finalmente se volvió hacia él. Realmente te quería, ¿verdad? Todos estos años, incluso cuando empecé a sospechar que me engañabas, seguía queriéndote. Pensé que tal vez pasaría, tal vez entrarías en razón. Donald se encorvó en su silla. Ahora, sin su habitual seguridad en sí mismo, parecía más pequeño, más viejo. «Puedo arreglar esto», murmuró. «Consigue otro trabajo. Romperé con Tracy. Empezaremos de nuevo». Kate negó con la cabeza. «No, no lo haremos, porque no se trata de Tracy y no se trata de tu trabajo. Se trata de que no solo me has traicionado a mí, sino también a ti misma. Te involucraste con un estafador, falsificaste documentos, me mentiste a la cara. ¿Y todo por qué? Por una emoción». Se quedó en silencio. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificaba, tamborileando en los aleros. ¿Sabes qué es lo peor? Kate se levantó y se acercó a la ventana. La forma en que actuó en el restaurante, cuando me insultó, cuando me abofeteó, te quedaste mirando, ni siquiera intentaste detenerla. Estaba confundido, dijo ahogadamente. No, acabas de mostrar quién eres realmente. Un hombre que siempre está a la deriva, que es incapaz de asumir responsabilidades, que deja que otros tomen decisiones y luego dice, no quería hacerte daño. Se levantó y se acercó a ella. Kate, por favor, dame la oportunidad de hacer las cosas bien. Ella se quedó mirando su reflejo en el cristal. Ese hombre le había parecido perfecto, fuerte, fiable. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? ¿O solo estaba viendo lo que quería ver? Vete, dijo en voz baja. Solo vete. Mi abogado se pondrá en contacto contigo sobre el divorcio. Kate, vete, repitió sin darse la vuelta. Y coge tus cosas. Todo lo que necesites puedes dejarlo en casa de Tracy.
suponiendo, claro, que siga queriendo tratar contigo ahora que le eres inútil. Se quedó parado un momento más, luego suspiró pesadamente y salió. Kate oyó cómo recogía sus cosas en el dormitorio y cómo se cerraba de golpe la puerta principal. Luego se hizo el silencio, solo roto por el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana. Kate se quedó de pie junto a la ventana, viéndolo caminar hacia el coche, encorvado y sin paraguas, bajo la lluvia torrencial. 12 años de matrimonio terminaban así, con la lluvia y un sabor amargo en la boca. El teléfono de la mesa vibró. Un mensaje del abogado de Tracy exigiéndole que borrara la grabación de su conversación. Kate sonrió. Demasiado tarde. Ya estaba hecho. El abogado le explicó el procedimiento de divorcio y Kate echó un vistazo a su despacho. Discreto, formal, con diplomas en las paredes y austeras carpetas en las estanterías. James Harris estaba especializado en procesos de divorcio y, tras escuchar su historia, le aseguró que el caso no sería difícil. No tenían hijos en común, cada uno tenía un negocio a su nombre y el piso estaba registrado a nombre de Kate como propiedad prematrimonial. Todo el proceso llevó unas cuantas reuniones y un montón de papeleo. Kate rellenó metódicamente los papeles, intentando no pensar en lo extraña que parecía su vida en común, dispuesta en columnas y párrafos. 12 años de matrimonio se habían resumido en palabras áridas. Divorcio de mutuo acuerdo, división de bienes, sin reclamaciones mutuas. Donald se llevó sus cosas en su ausencia. Ella había salido de casa por un día, dejando las llaves en la conserjería. Cuando volvió, encontró las estanterías del armario vacías, las pequeñas cosas que faltaban en la mesilla de noche, las perchas vacías en el vestidor. No había dejado ninguna nota, y con razón, ¿qué podía decir? Extrañamente, su ausencia se sentía como una presencia. Cada estante vacío, cada rincón desocupado parecían gritar que el hombre que había compartido su vida durante los últimos 12 años ya no estaba aquí. Kate preparó té y se sentó en el sillón, observando el piso que de pronto se había vuelto demasiado grande para una sola persona. A primera hora de la mañana, se quitó el anillo de casada, todavía colgaba de su delgado dedo, y lo guardó en la caja. Después recogió todas las fotos de los dos juntos y las metió en una caja. No las tiró, solo las ocultó. Quizá algún día pudiera mirarlas sin dolor. O no. De vuelta en la tienda, el trabajo continuó como de costumbre. Kate se lanzó de cabeza al negocio. Actualizó el surtido, ordenó reparar los probadores, contrató a otra vendedora. Las cifras de los informes contables tranquilizaban con su certeza, sin emociones, solo un balance claro de ingresos y gastos. Las tardes eran más difíciles. Solía ser su momento, cenar juntos, hablar del día anterior, ver una película juntos. Ahora Kate estaba aprendiendo a vivir en silencio. Ponía música, leía, jugaba al solitario en su tableta. A veces se sentaba junto a la ventana a contemplar las luces de la ciudad. Las noticias de Tracy y Donald entraban por la puerta de atrás. La antigua amante de su marido había intentado impugnar el despido, pero no lo había conseguido. Las pruebas de las maquinaciones eran abrumadoras. Donald aceptó un trabajo en una pequeña empresa con un importante descenso de categoría. Nadie quería contratar a un financiero con una reputación manchada. Martha, tratando de apoyarlo, lo invitó a cenas y fiestas, pero Kate se negó. No estaba dispuesta a responder a miradas indiscretas y preguntas comprensivas. ¿Y qué había que discutir? La historia de siempre. El marido se había ido con otra mujer. Banal hasta los dientes. Los fines de semana empezó a renovar el piso. Pintó las paredes del dormitorio, cambió las cortinas, compró un sofá nuevo. El viejo, una vez elegido junto con Donald, lo donó a una organización benéfica. Poco a poco, el espacio que la rodeaba se fue transformando. Su espacio,
sin huellas de su pasado común. Una noche llamó su madre. Le preguntó cómo se encontraba y le sugirió que viniera. Kate se negó. Tenía que pasar por esto sola. Además, el trabajo la estaba ayudando mucho. Cuando estás seleccionando lencería para un cliente o discutiendo las condiciones con los proveedores, no hay tiempo para compadecerte de ti misma. Pasaron las semanas. Poco a poco fueron cambiando sus hábitos. Kate empezó a comprar otros productos, a cocinar lo que le gustaba, no lo que le gustaba a Donald. Dejó de mirar el móvil cada 5 minutos. Aprendió a dormirse en una cama vacía. No es que la vida mejorara, simplemente se volvió diferente. El abogado anunció la fecha de la primera vista. Kate asintió con indiferencia y la anotó en su calendario. Una reunión más, una firma más, y todo habría terminado. Oficialmente, legalmente, definitivamente. Se había acabado para ella, sin embargo, allá en el restaurante, cuando su marido había contemplado cómo su amante abofeteaba a su mujer en silencio. Una novia entró en la tienda para elegir lencería para su noche de bodas. Encantada, feliz, segura de su amor eterno. Kate la ayudó a elegir, sonrió, le dio consejos, y luego se quedó en el escaparate largo rato, mirando a la chica que había volado. Me pregunté si ella misma se habría visto tan feliz 12 años atrás. Supongo que sí. Donald había enviado un mensaje, algo sobre los documentos que ella había dejado atrás. Kate reenvió el mensaje al abogado para que lo resolviera. No estaba dispuesta a comunicarse, ni en persona ni por teléfono. Los recuerdos de su confesión, de la facilidad con que había traicionado su matrimonio en aras de la emoción, estaban demasiado frescos. Cuando salía de casa, a veces recibía miradas compasivas de los vecinos. Todos conocían ya la historia, la aventura y el escándalo de la falsificación. En un barrio pequeño las noticias vuelan. Pero a Kate no le importaba. Que juzgaran, que se compadecieran, que se regodearan. A ella ya no le importaba. Una mañana se sorprendió a sí misma tarareando por primera vez en mucho tiempo mientras colocaba la mercancía en la tienda. Se quedó inmóvil, se escuchó a sí misma y se dio cuenta de que el dolor no había desaparecido, solo era más silencioso. Como el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana. Está ahí, pero ya no interfiere en la vida. Quizá en eso consiste la curación, no en olvidar, sino en aprender a seguir adelante.